Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su amiga y compañera de chismes y hoy, como siempre, vengo cargada de noticias jugosas y, en este caso, un tanto agridulces. Como saben, me encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, especialmente con lo que respecta a las series turcas y, por supuesto, a las celebridades que nos roban el corazón. Y hablando de corazones, hoy el tema es Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero en Love is in the Air. Pero prepárense porque la situación actual parece ser complicada. El título del vídeo ya lo anticipa, Hande y Kerem, un final inesperado. Análisis profundo y las pruebas que lo demuestran. Ay, solo de pensarlo me da un vuelco el corazón. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fervientes seguidores de esta pareja y, como tales, la sola idea de una separación nos pone tristes y nos llena de interrogantes. Pero no se preocupen, porque aquí vamos a desglosar todo, a analizar cada rumor, cada pista, cada detalle, para intentar entender qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Antes de adentrarnos en este mar de especulaciones, les recuerdo, para aquellos que son nuevos en el canal, que se suscriban. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que a ustedes les apasiona. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta familia. Empecemos. La historia de amor de Hande y Kerem es, sin duda, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Y lo que empezó como una relación laboral, pronto se transformó en algo mucho más profundo. ¿Cómo no enamorarse de esta pareja? Eran perfectos juntos. Durante el rodaje, los rumores de romance eran inevitables. Al principio, tanto Hande como Kerem negaban cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran amigos. Pero con el tiempo la evidencia se volvió irrefutable. Era imposible ocultar lo que sentían. La forma en que se miraban, las risas cómplices, los gestos de cariño, todo delataba un sentimiento especial. Finalmente llegó la confirmación oficial. Y fue un momento de gran felicidad para los fans. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y cariño, y nos hacían partícipes de su felicidad. Era como si estuviéramos viviendo su amor con ellos. Las publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, las entrevistas, todo apuntaba a una relación sólida y feliz. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan perfectas como aparentan. Y lamentablemente los rumores de crisis comenzaron a circular. ¿Cuándo comenzaron las especulaciones? Los primeros indicios de un posible distanciamiento surgieron a finales de 2022 y a principios de 2023. La razón principal: la disminución notable de las interacciones en redes sociales. Recuerden, antes, las redes sociales eran un escaparate de su amor. Publicaban fotos juntos constantemente, se dedicaban mensajes románticos y compartían momentos de su vida cotidiana. De repente la frecuencia de estas publicaciones disminuyó drásticamente. Las fotos juntos se volvieron escasas y los mensajes ya no eran tan frecuentes ni tan expresivos. Ojo, que esto por sí solo no es una prueba definitiva. Es común que las parejas con el tiempo reduzcan la exposición en redes sociales. Sin embargo, en este caso, la transición fue brusca y notoria. Después de la intensidad que habían mostrado, el cambio generó sospechas y preocupación entre los fans. Además, comenzaron a surgir rumores sobre sus agendas. Tanto Hande como Kerem tienen carreras profesionales muy activas y exitosas. Sus compromisos laborales aparentemente estaban dificultando que pasaran tiempo juntos. Kerem, por ejemplo, estaba involucrado en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, lo que implicaba viajes constantes. Hande, por su parte, también tenía múltiples compromisos laborales, incluyendo rodajes, campañas publicitarias y eventos sociales. La distancia física y la falta de tiempo compartido son, como sabemos, enemigos potenciales de cualquier relación. La dificultad para coordinar agendas, la falta de momentos de calidad juntos, todo esto puede generar tensiones y desgaste en una pareja. ¿Qué más alimenta estos rumores de crisis? Las fuentes de información. En el mundo del entretenimiento turco, la credibilidad de las fuentes es crucial.
Y en este caso, varios medios de comunicación con acceso a información privilegiada comenzaron a hablar de una posible separación. Periodistas y medios de comunicación con fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la relación estaba pasando por un momento difícil, que existían desacuerdos, discusiones y que la situación era delicada. Es importante destacar que hasta la fecha, ni Ande ni Kerem han confirmado o desmentido oficialmente la situación. Esta falta de pronunciamiento oficial puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, puede ser una estrategia para proteger su privacidad y mantener su vida personal alejada del ojo público. Por otro lado, podría indicar que están intentando resolver sus problemas de forma privada, lejos de la especulación mediática. ¿Qué más se ha dicho sobre la posible crisis? Además de la disminución de las interacciones en redes sociales y los problemas de agenda, también se han mencionado posibles motivos de conflicto. Algunos medios han especulado sobre diferencias de opinión en cuanto al futuro de la relación, o sobre sus proyectos personales. También se ha hablado de celos y otras tensiones que habrían afectado la armonía de la pareja. La presión mediática, los viajes, los compromisos profesionales, y todo esto puede generar estrés y, en ocasiones, afectar negativamente una relación. Es posible que Ande y Kerem, al igual que cualquier pareja, estén enfrentando desafíos propios de la vida en el ojo público y de sus carreras. Y por supuesto, no podemos olvidar las señales que los fans han detectado. En el mundo de las redes sociales, los seguidores son expertos en analizar cada publicación, cada foto, cada comentario en busca de pistas. Los fans de Ande y Kerem no se han quedado atrás en esta tarea. Han analizado minuciosamente las publicaciones de ambos, buscando cualquier indicio que confirme o desmienta los rumores. Han prestado especial atención a los mensajes indirectos, a las fotos con amigos y familiares, y a cualquier cambio en sus rutinas diarias. Por ejemplo, algunos fans han notado que Ande ha compartido más fotos con sus amigas, lo cual podría interpretarse como una búsqueda de apoyo emocional. Kerem, por su parte, ha estado más enfocado en su trabajo y en sus proyectos personales, lo que podría indicar que está tratando de enfocarse en su carrera profesional. Y como mencionamos antes, la falta de fotos juntos sigue siendo la señal más clara y evidente. ¿Qué tan fiables son estas señales? Es difícil decirlo con certeza. Las redes sociales pueden ser una herramienta para comunicar lo que queremos, pero también pueden ser un reflejo parcial de la realidad, o simplemente un montaje. Por lo tanto, es fundamental tomarlas con cautela y no sacar conclusiones precipitadas. Las redes sociales en la era digital ofrecen una ventana a la vida de las celebridades. Sin embargo, es importante recordar que lo que vemos en línea no siempre refleja la totalidad de la situación. Las fotos, los mensajes, los comentarios, todo puede ser cuidadosamente editado y filtrado. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué está pasando realmente entre Ande y Kerem? La respuesta por ahora es incierta. La falta de declaraciones oficiales por parte de la pareja deja la puerta abierta a la especulación. Las opciones son varias. Podrían estar pasando por una crisis, pero intentando resolverla de forma privada. Podrían estar distanciados temporalmente, debido a sus compromisos laborales, y buscando la manera de mantener la relación a distancia. O lamentablemente podrían haber decidido poner fin a su relación. Solo el tiempo dirá qué está sucediendo realmente. La única certeza es que, independientemente de lo que suceda, debemos respetar sus decisiones y su privacidad. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas como deseen, y nosotros como fans debemos ser comprensivos y respetuosos. Personalmente espero que todo se solucione, que encuentren la forma de superar las dificultades y que puedan seguir adelante juntos, si es lo que realmente desean. Me encantaría verlos felices porque se lo merecen. Pero independientemente del desenlace, es crucial recordar la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. La vida de las celebridades no es fácil, y la presión mediática puede ser abrumadora. Debemos ser conscientes de esto y evitar especulaciones innecesarias o juicios apresurados. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem están pasando por una crisis? ¿Creen que podrían separarse? ¿O piensan que todo es una exageración? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Tienen alguna teoría? ¿Han visto alguna señal que yo no haya mencionado? Compartan todo.
La comunidad que hemos formado aquí es valiosa. Compartir nuestras opiniones, debatir y especular, siempre con respeto, es parte de la diversión. Y lo más importante es mantenernos informados y apoyarnos mutuamente. Para finalizar y antes de despedirme, quiero compartirles algunos pensamientos finales. La relación entre Hande y Kerem, como muchas relaciones en el mundo del espectáculo, ha sido objeto de intensa atención mediática. Hemos seguido su historia de amor desde el principio, nos hemos alegrado con sus éxitos y hemos celebrado su felicidad. Es natural sentir cierta tristeza o preocupación ante la posibilidad de una separación. Sin embargo, es importante recordar que son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor, independientemente del camino que elijan tomar. En el mundo del entretenimiento, las relaciones sentimentales son a menudo efímeras. La presión, las agendas ocupadas, la distancia y la exposición mediática pueden ser factores determinantes. Es fundamental ser conscientes de esto y no idealizar las relaciones de las celebridades. Y ahora, chicos, hemos llegado al final del vídeo. Hemos analizado a fondo la posible separación de Hande y Kerem, hemos repasado los rumores, las pistas, las señales, y hemos tratado de entender qué es lo que realmente está pasando. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido informativo y entretenido. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Y como siempre les agradezco mucho por ver mis vídeos, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Son lo más. No olviden dejarme sus comentarios, porque me encanta leerlos. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Están tristes por esto? Comenten. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, que le den un like, que lo compartan con sus amigos y conocidos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.